Todo comenzó hace algún tiempo, cuando mi esposo nos sorprendió al comprar una casa antigua. Mientras la recorríamos, nuestra hija escogió la que sería su nueva recámara. En ella había una pequeña muñeca de trapo tirada en una esquina llena de polvo y cubierta por telarañas. Me dispuse a arreglarla. Quedó preciosa, con su pequeño vestido, su cabello rojo y sus ojos negros. A mi niña le encantó, por lo que decidí obsequiársela. Días después mi princesa ya no era la misma. Se comportaba distinto. No nos hablaba y odiaba a sus juguetes. Le arrancaba sus cabezas y brazos. La única que dejó intacta fue a la muñeca pelirroja. Una mañana, mientras estaba en la escuela, entré en su cuarto a limpiar y ahí estaba aquella muñeca en su cama. Sus ojos me miraban fijamente, pero ¿en qué rayos estaba pensando? Si era solo una muñeca, no podía observarme. Me acerqué para ver si necesitaba un lavado. Entonces noté algo extraño. Su cabello había crecido. Me asusté y la aventé al piso. De inmediato llamé a mi esposo, que también coincidió conmigo. Ambos sabíamos que esto era imposible. Algo andaba mal con esa muñeca, así que la tiramos a la basura. Al llegar la niña preguntó por ella. Nosotros simplemente la ignoramos. Lógicamente empezó a hacer berrinche, pero lo pasamos por alto. Supusimos que era normal después de perder a su juguete favorito. Pasaron los meses y la situación con mi hija no mejoró. Dejó de hablar, de comer, lloraba toda la noche, pataleaba, susurraba en la madrugada como si hablara con alguien. Se negaba a ir a clases. Intentamos de todo para controlarla, hablábamos con ella, le dimos más juguetes, incluso una muñeca exactamente igual a la anterior. Pero nada, absolutamente nada funcionó. En vista de esto decidimos llevarla a un psiquiatra, quien nos dijo que nuestra pequeña había entrado en psicosis y que estaba en riesgo de desarrollar esquizofrenia. Ante la desesperante situación y su actitud extraña, porque la verdad, y esto sonará muy mal, pero ella no era mi hija, me miraba con odio. Yo solo trataba de acercarme, pero ella me rechazaba. Fue tanta mi desesperación, y aconsejada por una de mis hermanas, que decidimos indagar con una supuesta hechicera. Ella, al verme, me dijo que había cometido el peor error de mi vida al haberle dado esa muñeca a mi hija, ya que era un objeto maligno y lo único que quería era tomar el cuerpo de mi niña. Esto para mí era demasiado fuerte. Sentí que me iba a morir. No puedo concebir mi vida sin la presencia de mi niña. Le pregunté que qué podíamos hacer. Ella me dijo que tendría que hacerle algunos trabajos de sanación a mi niña, así que al día siguiente la llevamos. Solo al llegar al lugar, mi hija se puso muy agresiva, salía espuma de su boca. La señora le puso las manos sobre su cabecita y empezó a decir no sé qué cosas. No podía entender nada de lo que ella repetía muchas veces. Mi hija en ese instante se desmayó. Le llevamos a un cuarto y ella la acostó en su cama. Nos pidió que nos saliéramos porque lo que seguía era mucho más fuerte. Solo se escuchaban voces, muchas voces, algo sin sentido, pues solo estaban ella y mi niña dentro del cuarto. Al cabo de una hora escucho llorar y gritar a mi hija. Entré sin pensarlo y lo que vi aún no lo puedo borrar de mi mente. Les juro que al lado de la niña vi a esa muñeca sentada, totalmente sucia, con una expresión de maldad. Un olor a amoníaco se sentía en el lugar. Mi hija había vomitado una bola de pelo de color rojo, sudaba y temblaba de una manera alucinante. La señora seguía orando hasta que vi cómo cambió de nuevo su mirada. Y desde ese mismo momento noté que era mi niña, mi hija hermosa, quien me abrazó como nunca lo había hecho. De esto ya han pasado 6 años, y gracias a Dios, aunque fue un proceso muy duro,
No hay secuelas de aquella manifestación que estuvo a punto de llevarse a mi hija. La casa se vendió y ahora vivimos en un lugar maravilloso. Es increíble cómo una cosa tan insignificante como lo fue esa muñeca pueda causar tanto daño. Doy fe de que lo paranormal sí existe, y tristemente he tenido que vivirlo para reconocerlo. Solo espero y ruego a Dios de que esa muñeca hoy en día ya no exista. Hola, muy buenas noches. Saludos especiales para todos. Quisiera platicar algo que me sucedió recién con traje matrimonio. En ese entonces, la verdad, no estábamos económicamente muy bien y decidimos rentar un pequeño cuartito en donde no había ventanas. Por aquella época, mi esposo estudiaba y trabajaba para sacarnos adelante. Yo me encontraba embarazada de mi primer hija, pero también la ayudaba con lo que podía para los gastos. Vendía comida en una pequeña mesita afuera de esa vecindad y todas las tardes llegaba un gatito a pedirme de comer. Al principio no se dejaba tocar, pero poco a poco me gané su confianza y el cariño hasta que un día finalmente ya no se fue. Mi esposo al principio no lo aceptaba, pero después era el primero en procurar que no le faltara nada. Le pusimos como nombre Chepe. Recuerdo que a veces se acercaba a mi vientre y se la pasaba tallando su lomo o poniendo sus patitas con cuidado. Por la noche se acurrucaba en nuestros pies y si me levantaba al baño me acompañaba. Una de esas noches tuve que ir al sanitario. Me percaté que había más frío de lo normal. Cuando regresaba a la cama, el gatito se quedó observando a un rincón donde no daba mucha luz. Era un cuarto pequeño, pero al carecer de ventanas no entraba más que la luz del pasillo, aunque era muy escasa. Entrecerré los ojos para intentar ver qué le llamaba la atención. Al momento pensé que quizás era algún ratón, pero para mi asombro el animalito empezó a maullar, como cuando se van a pelear. En ese momento me sobresalté y a la vez no pude moverme. Cuando giré la mirada vi a mi esposo recostado, quejándose, pero no se movía. Un intenso escalofrío me recorrió toda la espalda. Le hablé, pero al no contestarme me entró un miedo tan grande que aún me pone la piel chinita. Chepe, erizado, se puso enfrente de mí y daba vueltas sin dejar de ver hacia esa esquina. Como pude me acerqué a mi esposo, pero las piernas me temblaban. A pesar de que no lograba ver nada, sentía que algo me observaba desde aquella oscuridad. Lo moví varias veces hasta que logré hacerlo reaccionar. Los bufidos de nuestro gato eran cada vez más fuertes. Mi esposo, tropezando y como pudo, prendió la luz del único foco que teníamos, pero cuando miramos al lugar en donde pensábamos veríamos algo, lo más fuerte fue no ver absolutamente nada que pudiera haber puesto tan agresivo al animalito, que aunque ya estaba un poco más tranquilo, pero seguía mirando al mismo lugar. Pensé que mi esposo se iba a enojar, pero contrario a eso, lo abrazó. Me explicó que sintió la subida del muerto, pero a la vez, entre sueños, podía sentir una presencia que no sabía qué era, pero que entendía que no era nada bueno. Él siempre había sido muy escéptico hasta esa noche, pero lo que vivimos fue tan intenso y tan real que nunca más pudo dudar. No había pasado ni un minuto en lo que tratábamos de entender o darle una explicación, cuando los perros empezaron a ladrar, como si hubieran visto o sentido algo en la calle. Yo tenía agua bendita y regué en todos los lados, principalmente en esa esquina, y un olor como a hueso podrido se sintió tan fuerte que me hizo vomitar. Me dolió muchísimo la cabeza, y aunque tenía muchísimo miedo, tuve que abrir la puerta para poder respirar el aire, que para mi sorpresa se sentía más tibio que dentro de la habitación. Ya no pudimos dormir esa noche, y después de que mi esposo se fue a trabajar, me recosté y aunque le hablé a Chepe, él no quiso acercarse a mí. Me despertó el toquido de la puerta. Adormilada pensé que se le había olvidado algo a mi esposo, pero cuando vi el reloj ya habían pasado casi 4 horas. Era mi vecina, una señora ya mayor que me trataba muy bien. A veces me regalaba comida o me ayudaba a preparar los alimentos para vender.
Se había preocupado porque no me había visto salir en toda la mañana. Le invité a pasar y mientras le preparaba un café, pensando que no me creería, le conté todo lo que había pasado durante la noche. Por el contrario, me escuchó atenta hasta que me dijo algo que me hizo querer irme de ahí de inmediato. Me dijo que los anteriores inquilinos de ese cuarto también habían visto o sentido cosas similares y le resultaba difícil poder dormir al grado que mejor se habían ido, porque esa cosa los molestaba cada vez con más frecuencia. Esa misma tarde le dije a mi marido, pero la verdad no teníamos la economía para mudarnos de inmediato. Le platicamos a nuestros familiares, pero sinceramente muy pocos nos creyeron. Por el contrario, me regañó mi suegra diciendo que por mi estado no debería de tener mascotas. Pero una de mis cuñadas, que había pasado por situaciones paranormales, nos apoyó y salimos de ahí. Desafortunadamente, el pobre de Chepe amaneció muerto el segundo día que nos sucedió todo esto, cerca de aquella esquina de la habitación. Lloré muchísimo cuando lo cargué. Le di gracias a Dios porque de alguna forma a través de nuestro gatito sé que nos defendió de algo que aunque nunca vimos, pero sí sentimos que estaba por hacernos daño. Gracias por permitirme compartir mi historia. Luego les platicaré lo que le pasó a mi cuñada. Que tengan linda noche. Gracias por escucharme. Y recuerda, si lo sientes a tus pies, está a tu cabeza.